Paraguay por San Lorenzo, por el pastor Wyman Mitchell, por mi pastor Juan Pablo Caro, su esposa Silvina en Argentina. Y también vamos a orar por Paraguay, por nuestros hermanos en Cristo, por aquellas personas que no conocen a Jesús. Vamos a orar por las autoridades de este país para que puedan conocer a Dios. Y también vamos a orar especialmente por nosotros. Amén. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, abrimos este servicio y declaramos tu poder, tu presencia, tu gloria, Señor, bendiciéndonos con sabiduría y con conocimiento. Confronta nuestros pecados, Señor. Llámanos a un arrepentimiento general y genuino delante de tu presencia y enciende nuestros corazones, Señor, con poder, con gracia y con fuego del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y una fuerte alabanza, porque solo tú eres digno de ser engrandecido y exaltado, Dios. Amén. Vamos a tomar nuestro asiento. Sigamos siendo fieles con Dios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Como no tenemos cuenta bancaria, no tenemos Tigo Money o billetera personal, invito que guardes tus diezmos, tus ofrendas en un sobre. Sé fiel a Dios y Dios seguirá mostrándote sus milagros en tu economía, en este tiempo y en los tiempos que vendrán hacia adelante. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Amén. Te invito a que busques en el libro de Éxodos, capítulo 10, versículo 8 al 11. Y seguimos con el segundo mensaje de la serie. ¿De qué lado te vas a poner? Título de esta enseñanza: el faraón poniendo sus reglas. Miércoles, acuérdate, 20 horas, para que anotes y ores en tu casa. El título de la predicación se llamará La Iglesia sometida al engaño en los últimos tiempos. Vamos a tener que enfocarnos en nuestras vidas y en lo que Dios tiene para nosotros. Y es indispensable para tu salud moral y espiritual que te enfoques en poner a Dios en primer lugar en tu corazón. Y vamos a leer Éxodos 10, 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mar está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Tienes que poner un punto y aparte de inflexión en el proceso de tu esperanza y salvación en Jesucristo. Dios nos rescató. Dios nos liberó. Dios nos enseña a ti y a mí que con su poder tú y yo podemos
cosas espectaculares. Sé que si tú estás escuchando de Dios, sé que si perteneces al pueblo de Dios, Dios ha hecho algo en tu vida. Cuando Dios hace algo en el corazón de una persona, esa persona viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, se goza con lo que Dios quiere para su vida. Pero el problema es cuando esa persona es interceptada por circunstancias adversas en las cuales tiene que luchar. Tú vas a tener que luchar. Cuando uno comienza a caminar en el poder de Dios, las decisiones son radicales. Esas decisiones son las que te han llevado en el primer punto a considerar los caminos de Dios como algo increíble que te sucedió en tu vida personal. Decisiones radicales que dejaban tu vida de las drogas, del alcohol, de la inmoralidad, del orgullo, de una vida destructiva. Tus decisiones eran poderosas. Te levantabas contra todo. No importaba qué gigante viene, porque Dios era tu consejero. Ahora bien, cuando Dios nos rescata, toda la iglesia glorifica, alaba, se reúne y exalta a Dios. Este es un tiempo en donde el faraón ha logrado cerrar todas las iglesias del mundo. Y hay un pensamiento: se lograron cerrar los locales, pero ahora en cada hogar hay una iglesia. Hay veces que eso puede resultar medio mentiroso. Hay veces que eso puede resultar medio dudoso. Si cuando la iglesia estaba abierta y una persona ya comienza a ser atacada por las contrariedades de la vida, no va a la iglesia cuando está abierta. ¿Por qué una realidad de temor va a hacer que alabes a Dios en tu casa si no lo alababas cuando estaba la iglesia abierta? Ahora bien, vamos a tener que empezar a entender cosas prudenciales, que significa ser cauto y inteligente. Dios nos rescató, Dios nos enseña su poder, porque en su poder tú fuiste tocado. Y cuando Dios te tocó, Dios era tu principio y fin. Y debes hacerte esta pregunta: ¿Él sigue siendo tu principio y fin? ¿Te sigues recordando de Dios y la revelación celestial para tu vida en lo personal? Y esas son preguntas que vamos a contestar en el versículo 8. Moisés, un líder. Tú eres un líder en tu hogar. Tú eres el punto de referencia en tu barrio. Tú eres la persona que Dios escogió para mostrar a otros la maravillosa esperanza a la cual fuimos juntados para glorificar a Dios. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad y servir a Dios, vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Faraón le estaba preguntando. ¿Quién es Faraón? Este personaje, el que oprimía, el que esclavizaba, el que asesinaba y el que destruía al pueblo de Israel. ¿Quién es Faraón? El diablo.
El diablo quiere oprimirnos, destruirnos, quiere anularnos a ti y a mí. Él no quiere que sirvamos a Dios con las reglas del cielo. Él quiere que le sirvamos a Dios con sus reglas. Faraón vendrá a ponerte ciertas restricciones de aquí en más, iglesia. Faraón va a venir a jugar a ver qué clase de hombre y mujer Dios tiene. Faraón vendrá a ver de qué lado te vas a poner en este tiempo. Él va a poner ciertas restricciones. Si la iglesia agarra las restricciones de Faraón, la iglesia dejará de ser peligrosa. Ya ha logrado que las iglesias cierren, pero él sabe que no puede detenerlas, pero va a poner ciertas normas de regla en el juego en el próximo tiempo. Estamos en un tiempo en donde es el entretiempo, y ya dentro de poco, algunos en las próximas semanas, en los próximos meses, o quizás en los próximos 6 meses saldremos a jugar, pero con las reglas de ¿quién? ¿De Dios o del faraón? Versículo 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne al Creador de los cielos y la tierra, que mandó a Cristo Jesús que sea crucificado, que derramara toda su sangre para el perdón de sus pecados, que su corazón explotara, porque el corazón de Cristo explotó de tanta aflicción. Y la gente hoy en día no quiere saber nada con correr riesgos o tener peligros. Entonces, tendrán que adecuarse. Hechos 8:1. Y vemos ahí el fundamento sobre en el cual la iglesia fue desarrollándose y adquirió cierta ponderancia en el mundo conocido y también conocido en estas épocas, que Faraón también sabe. La iglesia es peligrosa. La iglesia puede producir la mayor cantidad de daño al faraón en esta época, y él lo sabe. Pero si él adecua ciertas normas, ciertas restricciones para que el pueblo de Dios trabaje, pero con sus reglas, el pueblo de Dios ya no va a tener el mismo golpe que tendría que tener. Debes pensar qué vamos a hacer, o debes pensar qué tú vas a hacer en tu hogar. Porque como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, que Josué no le importó lo que iba a decir el hermanito, la hermanita, el vecino o las autoridades. Josué iba a predicar y Josué iba a ser peligroso. Y la familia estaba para apoyar. Ahora bien, ¿de quién quieres el apoyo en los últimos tiempos? ¿De Faraón o de Dios? Vamos a ver en Hechos 1. Hechos 8:1. Y versículo 1 al 3. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron. No le iban a tener miedo a nada ni a nadie, porque Dios estaba con ellos.
¿Saben por qué mayormente hoy en día los hijos de Dios tienen miedo? Porque no saben si Dios está con él. ¿Y por qué no saben si Dios está con él? Por las malas decisiones que han tomado y seguirán tomando en el futuro. No van a saber si Dios está ahí con ellos. Los apóstoles se quedaron. Hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entraba casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Quién era Saulo? El mismo apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo mataba a los cristianos? Los sacaba de la casa porque ellos no se atenían a las reglas de la tradición de los judíos. Porque ellos no acataban las normas, tampoco que el imperio romano les imponía. Entonces la iglesia era peligrosa. Y a estos hombres no le importaba. Esteban, ¿saben qué fue? Un hombre que fue asesinado por predicar en el nombre de Jesús y lo mataron. ¿Qué riesgos vas a correr tú? Cuando la iglesia ya no impacta lo espiritual porque no está siguiendo las órdenes, las enseñanzas de la palabra de Dios, no está entendiendo para qué fue elegida. ¿De qué lado vas a ponerte en el presente y en el futuro? Eso va a marcar qué clase de hombre y mujer eres, peligroso o no peligroso. Pero yo decido ser peligroso, no sé tú, en tu hogar. Sin importar qué tenga que perder, tenemos que ser peligrosos. Porque la Biblia dice que los vencedores son los que arrebatan el reino de los cielos. Porque Dios y su Cristo van a bendecir a los victoriosos. Y Apocalipsis nos muestra esas referencias. Al que alcance la victoria, le voy a dar autoridad sobre las naciones. Le voy a hacer que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué increíble! Porque después el apóstol Pablo fue tocado por Dios. Este hombre predicó y le cortaron el cogote. ¡Qué poderoso! Y hoy en día muchos le tienen miedo a Faraón. Qué espectacular es escuchar lo que Faraón está haciendo en el mundo y cómo él está poniendo las reglas de cómo la iglesia va a tener que salir en el futuro. Es increíble. Cuando la iglesia ya no impacta lo espiritual, porque no sigue creciendo en la voluntad de Dios, el temor, lo que está haciendo Faraón en el mundo entero, va a hacer retroceder a la iglesia de ciertas decisiones, de ser radical. Por ejemplo, hoy en día, cuando Faraón, como se está escuchando en distintas naciones, no vayan los hijos, no vayan los viejos. Eso está diciendo Faraón en muchas naciones. Acá en Paraguay todavía no salió nada. ¿Por qué dice que no vayan los chicos a glorificar a Dios? Con engaño y con mentira. Porque él sabe que si los chicos quedan en casa, mamá se tendrá que quedar a cuidarlos, porque mamá no va o papá no van a pagar a nadie para que cuiden a su hijo. Entonces, si los hijos quedan en casa, supongamos que tengan cierta edad prudencial, ¿tú crees que ellos van a cantar, van a alabar y van a escuchar predicaciones? Si tú y yo quizás no le hemos enseñado esa base y fundamento de que ellos sirvan a Dios en su vida y en sus hogares. Por eso dice en el versículo 9, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos. Con nuestros viejos. En algunas naciones Faraón está diciendo esto, los ancianos no pueden ir. ¿Por qué te crees que pasa eso?
Porque Él ya está poniendo las restricciones. Él sabe que ya le queda poco tiempo. Y Él también sabe que nuestro Rey está viniendo. Que no se demora. Entonces, ¿por qué te crees que está sucediendo lo que está pasando? Muchos no llevan a sus hijos ni a la iglesia. No los llevaban antes. Imagínate ahora si en Paraguay dicen los hijos se tienen que quedar en su casa. Ya está. Por fin una norma. ¿No lo llevaban antes? ¿No van a llevar ahora? No, menos. Porque el temor puede hacer que una persona retroceda en ciertas decisiones que quizás está tomando. ¿Ven? Por eso, entiende esto. Moisés dijo, irán con nosotros nuestros niños y con nuestros viejos. ¿Qué representación más poderosa de alguien que se plantó en contra de una autoridad que quería doblegar las enseñanzas de Dios? Ahora bien, ¿qué están haciendo tus hijos ahora? Muchas personas a sus hijos les dejan ver porquerías. No leen la palabra de Dios en su casa. No tienen una relación personal con Dios en su casa. ¿Qué van a querer ir a alabar y a glorificar a Dios en esta época y en este tiempo? Hay hombres y mujeres que conocen a Dios. Hasta sus hijos están viviendo en pecado. Y Faraón lo sabe. Por eso cuando Faraón sabe esto, él puede poner las reglas en el juego. Y toda una casa se amortiza a esas reglas. Debes pensar, nuestro deber como individuo es ser peligrosos para Faraón y para todo lo que se oponga a la esperanza, a la salvación y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Por eso dice, Moisés respondió en el versículo 9, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta a Faraón. ¿Por qué nuestra fiesta según la protección, la mentira y el engaño de los últimos tiempos? No, fiesta a Dios. La iglesia se reúne todo o no se reúne nada. Lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice cualquier predicador del mundo, lo dice Dios a través del Espíritu Santo a Moisés, poniéndole las reglas a Faraón. Versículo 10 dice, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. Signos de admiración. Y después le pregunta, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestros ojos. Ya le puso una regla a través de una pregunta. Dice, ustedes se están moviendo mal. Ustedes no están acatando la autoridad. Ustedes se están rebelando en contra de mi autoridad. Yo le estoy diciendo, ¿cómo voy a dejar ir a vuestros niños? ¿Cómo voy a dejar que ustedes hagan y tal cosa? No, escucha. Esa es la voz de la mentira, del engaño de los últimos tiempos. El enemigo va a disfrazar la prudencia sobre sus mentiras y su engaño para que la iglesia ya no vuelva a ser potente y poderosa, sino que la iglesia se vuelva restrictiva. El enemigo empleará en los últimos tiempos tantas artimañas y la iglesia tiene que tener
los sentidos despiertos. Apocalipsis. Apocalipsis 6, 9 y 10. Y después Apocalipsis 24 busca, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas, y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 24. Dice ahí la Biblia: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué impresionante lo que la palabra de Dios nos enseña. Moisés dijo: de ninguna manera, todos vamos a ir. Estas personas se opusieron al mismo anticristo. Persecuciones. Y estas personas no se sometieron al engaño de los últimos tiempos. ¿Qué lineamientos tendrás en el futuro próximo? No puedes servir a los señores. O te paras del lado de Dios, o dejas que Faraón y sus exigencias sean parte del vivir cotidiano de la iglesia de Jesucristo. Pero los que fueron decapitados, los que fueron muertos a causa del testimonio, fueron porque se levantaron en contra de Faraón, como Moisés lo hizo, y Dios sacó al pueblo de Egipto. Hechos 4:18. Esta es la iglesia de los primeros tiempos. Todo tiene un principio y todo vuelve a un final. Cristo muere, la iglesia pasa por un tiempo, por un proceso, y viene el Espíritu Santo, la iglesia toma ese poder increíble y empieza a poderosamente a predicar y que los corazones sean cambiados. Porque ellos no se alinearon al temor, ni tampoco a Faraón como Moisés. Siguieron las reglas de Dios. Hechos 4:18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y terminando, Hechos 5, 40-42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrentas por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué Jesucristo vas a llevar adelante? Como dice Mateo 6:24, no podéis servir a Dios a la riqueza. Servir a Dios y su palabra significará ser radical en los últimos tiempos. Y esta es una noticia que quizás no es nueva para la gente de la iglesia. Son los últimos tiempos. ¿Tienes miedo de que te lleven preso? ¿Tienes miedo de levantarte y decir: no, si vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a alabarlo todos? Porque el pueblo de Dios no tiene que ser prudente
tiene que ser peligroso. Significará ser radical. O servirás al faraón y sus recomendaciones. El proceso de los tiempos marcará de qué punto y de qué línea estás parado. Cierra tus ojos. Y estás en tu casa y quiero decirte esto: Jesucristo te ama. Y Él tiene una regla para que tú puedas conocerlo en esta tarde-noche. Quizás estás ahí, te estás preguntando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? Quiero darte este aliento. Jesucristo te ama. Él resucitó de entre los muertos para entrar en tu corazón. Si aceptas esa invitación, ponte de pie y levanta tus manos al cielo y ora conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Iglesia, Faraón no puede ponernos reglas. El día que la iglesia se arrodilla ante Faraón para ir a servir a Dios, significará que la iglesia ya ha perdido el enfoque. No debemos dejar que Faraón nos ponga las reglas a nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer: predicar el evangelio, reunirnos como enseñaban los apóstoles en las casas, en los templos, todos juntos. No te dejes engañar, iglesia. Oh, gracias, Jesús. Tú eres digno de ser exaltado y glorificado, Dios. Y perdona nuestros pecados y perdónanos por no haber entendido cosas poderosas y esenciales de tu palabra que deben desarrollarse en nuestras vidas personales. Tú eres bueno, fiel y verdadero, y con justicia juzgas el pecado de nuestros pecados. Y te pedimos perdón y te damos gracias. Aquellos que quieren obtener la victoria, que quieren estar tranquilos, confiados y seguros, tienen que ponerse delante de Dios. Hace muchos años, cuando predicaba en mi ciudad, en Santa Fe, había un grupo de hermanos que tenían miedo porque siempre me ponía a predicar en las calles y a mí no me importaba. Entonces ellos me dijeron: che, no prediques acá. Y cuando me dijeron eso, fue como que me pusieron, como que me encendieron una mecha. Salí de ahí y empecé a predicar. Un día también en Buenos Aires, estábamos predicando en las calles y me pongo a gritar, y un grandote, como de 2 metros, empezó a gritar y empezó a decir, y los hermanos me decían: pastor, mire que seguí predicando. Después se terminó, el grandote se fue
y listo. Ahora acá en Paraguay, igual. La gente tiene miedo, nadie pasa un folleto, nadie le habla a otro de Jesús. Hay que hacerlo. Te invitamos, Jesús te ama, no podés ir a la iglesia, te extiendo una invitación para que conozcas a Jesús. Te invitamos, este es nuestro canal de YouTube, acá tenés mi teléfono, Jesús te ama, tiene un destino poderoso, porque hay que predicar. No estamos predicándonos a nosotros, estamos extendiendo la esperanza, porque las reglas ya las impartió Dios a cada corazón en lo personal. En lo personal vas a tener que entender, o sirves a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, o lo sirves como Faraón quiere. Pero tú vas a tener que elegir. Y entonces, ahí verás la diferencia entre alguien de poder y alguien suave que se mezcla con Faraón. Miércoles, la predicación, la iglesia sometida al engaño de los últimos tiempos. Gracias por escuchar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Cerramos este servicio, sella estas palabras y guárdanos en todo momento y en todo lugar. Y te damos gracias. Amén.